Buenas tardes, tengan ustedes, señoras y señores. El Ateneo Jovellanos de Gijón y el Aula de Cultura del Comercio les dan la bienvenida esta tarde, en la que veremos y escucharemos, aunque sea de forma telemática, por las circunstancias de todos conocidas, al extraordinario escritor don Luis Mateo Díez conversar con otro destacado creador literario, don Ignacio del Valle. Don Luis Mateo Díez, quizás el mejor prosista actual en lengua española, lleva más de 50 años en el mundo de la literatura, primero en la creación lírica, pero pronto pasó definitivamente a la narrativa. Su extenso trabajo, 46 obras de narrativa, 2 de poesía, 1 de teatro, 1 de cine y varias coautorías, ha sido reconocido con el Premio Nacional de la Crítica los años 1986-89 y el Premio Nacional de Narrativa años 1987 y 2000, el Francisco Umbral al Libro del Año en 2012 y el pasado 2020 el Premio Nacional de las Letras Españolas, por su singularidad como escritor en diversos géneros y especialmente como narrador, así como por tener una literatura heredera de una cultura rural en la que nace y de la que registra su progresiva desaparición. Don Luis Mateo Díez, en su última novela Los ancianos siderales, publicada en octubre pasado en plena pandemia, nos acerca, con gran ingenio, dominio del lenguaje y estilo personal que le caracteriza, a un geriátrico con personajes estrambóticos, valiéndose del expresionismo y surrealismo recurrentes en su obra y con gran sentido del humor. Don Luis Mateo Díez, miembro de la Real Academia Española desde hace 10 años, es un personaje discreto, que vive más escribiendo que viviendo, sin grandes ambiciones ni en la literatura, y que confiesa estar hecho por los amigos, que siempre han estado a su lado. Este ilustre chazaniego, tengo entendido que en sus años mozos soñó con matar a Franco y que fue precursor del nudismo en la playa de la Franca, en Ribadedeva, porque nuestro protagonista de hoy ha tenido cierta relación con Asturias. Aquí, en nuestra universidad, finalizó su carrera de Derecho. Muchas gracias, don Luis, por acompañarnos hoy, aunque sea en la distancia, y espero que pronto podamos saludarle personalmente en esta tierra. Y enhorabuena por el merecido Premio Nacional de las Letras Españolas. Y para conversar con nuestro protagonista está con nosotros en línea otro valor de la narrativa española actual, el asturiano don Ignacio del Valle, quien tiene en su haber una docena de novelas, algunas presentadas en este Ateneo, y que podemos leerlo semanalmente aquí en el diario El Comercio, lo que es muy recomendable. Gracias, Ignacio, por acercarnos a grandes escritores. Es para nosotros un lujo el poder escucharos. Así que cuando quieras, adelante. Pues muchas gracias, Luis, por esta espléndida presentación que nos ha mostrado facetas ocultas que luego quizás podamos ahondar con don Luis. Y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, por supuesto, al Comercio y al Ateneo Jovellanos por darnos el marco para esta conversación. Así que yo creo que después de esta presentación nos metemos en harina directamente. La primera pregunta es, vamos a hablar de la novela Los ancianos siderales, que tengo aquí, que tuvo a bien firmarme el otro día don Luis. Pues esta novela se enmarca en el ciclo de Celama, con sus ciudades de sombra, y en un principio yo percibí que podría tratarse de un desenectute ciceroniano. Tienes un geriátrico, el Cavernal, tienes sus habitantes, sus vicisitudes. Claro, el problema es que todo empieza a volverse ambiguo a medida que avanzas en el libro, ¿no? Pues no tienes claro que no deje de ser un purgatorio de almas, un limbo, o un sueño, o un manicomio. No sé si podríamos abundar en eso. Bueno, sí, algo te diré, pero bueno, lo primero de todo, daros las gracias, Luis, al Ateneo, al Comercio, en fin, es para mí un honor estar con vosotros y haber tenido también la ocasión de conocerte, de conocer a Ignacio y de tener ya en marcha la lectura de algunas de sus novelas siempre inquietantes en ese mundo misterioso y policíaco. Pues no lo sé, algo de senectute puede que haya en la idea o en la intención de los ancianos siderales, porque la verdad es que llevo ya un tiempo
en el que he empezado a lidiar con los fantasmas de la vejez. Yo recuerdo que mi padre siempre me decía, porque a mí me veía un poco disipado y un poco perdido y estrambótico, y mi padre cuando se hizo muy mayor siempre me decía, cuando llegues a mi edad y seas viejo, ya verás cómo te visitan los fantasmas y es muy duro lidiar con esos fantasmas de la edad que vienen a por uno. Bueno, lo que pasa es que mi idea era ver esta ancianidad, ver a estos señores mayores en un sitio muy extraño, un poco, diríamos, mm, no aceptando con resignación lo que les cae encima, sino viendo cómo una imaginación devastada por el tiempo y por los años se refuerza y hace que en ellos comienzan a tener como decisiones y actos y ensoñaciones que les empiezan a hacer pensar de que hay un más allá, que debe de ser un sitio donde te abducen y te llevan unos extraterrestres que te están mandando mensajes a través de los pájaros, en fin, un asunto un poco disparatado, pero que hace que suceda ahí una alegoría, ¿no? Una alegoría que seguro que está llena de muchas cosas contradictorias, ¿no? Y entre ellas esa de la edad administrada a través del despropósito y de la imaginación. Ujú. Y desde luego hay siempre muchos caminos que explorar en la novela. Yo me encontré con Esperpento, me encontré con la hipérbole quevedesca, me encontré con el surrealismo, con la imaginería onírica. Es decir, que veías al fondo Las barbas de Valle Inclán, que le dije el otro día que había comprado el ciclo de las guerras carlistas que no había leído. Las lentes de Torrente Ballester, La Facundia, Álvaro Cunqueiro. Claro, la gran pregunta siempre es desde el taller, esta pregunta se la hago desde el taller del escritor, que cómo se mantienen todos estos platos girando, ¿no? Estos platos chinos, diríamos. Sí, bueno, porque claro, mira, yo soy un escritor tremendamente agradecido. O sea, yo lo que me siento es como heredero de todas las cosas interesantes que he leído. Y me siento, no me considero un escritor que haga una reivindicación particular o personal de su originalidad y que no se siente el desamparo como una virtud. No, yo me siento tremendamente amparado y todos los escritores que he leído los tengo como referentes y seguro que han nutrido lo que soy, sin duda, ¿no? El esperpento de Valle, todo un cierto ramalazo ya preexpresionista, toda la herencia del expresionismo, por supuesto, Cunqueiro, Torrente, en fin. Es que no ya los escritores que he leído en mi lengua, de los cuales me siento heredero además en la atadura de una lengua y de unos universos imaginarios muy poderosos que yo remito hasta nuestros clásicos, hasta nuestro siglo de oro. Yo de todo eso me siento heredero. O sea, no creo que sea un escritor nada original ni nada descubridor de asuntos que no conciernen a, repito, esa herencia de todo lo que he asumido. Y eso va lejos, o sea, va Kafka y viene, y ahora sí, dentro de las derivas expresionistas, de un humor sardónico, de una lucidez ya un poco atemperada por el crepúsculo y todas estas cuestiones, pues también siento muy cercana a la herencia de la literatura del absurdo. ¿Sabes? Sí. He sido muy devoto, ¿sabes? De Beckett y de todo este. Sí, bueno, además se comentaba que al final del absurdo estaba el humor, ¿no? Paradójicamente. Claro, la deriva, fíjate, más del humor del absurdo que del humor negro. El humor negro sí que está, Sí. como sabemos, en una cierta línea del humor español y que tiene, bueno, no lo sé, tiene algunos logros extraordinarios en el cine, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero más que eso, más el humor del absurdo, que Uh-huh. tiene una tonalidad, si quieres, como un poco más abstracta, ¿no? Menos costumbrista, más abstracta.
Y eso yo creo que me ha marcado. Bueno, pues seguimos construyendo lo que decía Bloom de Shakespeare, que la invención de lo humano, ¿no? Es lo que estamos haciendo continuamente cuando escribimos. En todas las novelas, los escritores tenemos ciertas determinado número de obsesiones, ¿no? Con los que pues, durante toda nuestra vida estamos jugando. Yo tengo aquí anotadas algunas que yo voy a decir las palabras como esos juegos que se hacen y usted pues me va a comentar, sugerir o lo que le venga a la cabeza, ¿no? Vamos a empezar por la primera, que es Celama. Sí, bueno, un territorio de la imaginación, ¿no? Yo he tenido en un momento concreto, pues no sé, la necesidad de ser dueño de un territorio particular mío. Tampoco inventaba nada, Dios me libre, pero en fin, tenía los puntos de referencia de la famosa Yuna Patagua Folleriana, de la propia región de Venet, en fin, tantos territorios del Macondo, todos esos territorios. Bueno, yo eso no tuve, diríamos, la ocurrencia, sino la necesidad de crear un territorio. Me parecía que mi obra podía funcionar mejor y podía, diríamos, tener más lucidez de mi imaginación si tuviera la densidad de ese territorio con una geografía, con un pasado, con unas referencias y sobre todo con una atmósfera. Y eso es Celama, ¿sabes? Celama y sus alrededores. Porque Celama luego irradia a lo que puede ser una provincia, no se sabe dónde, del noroeste, por ahí extraviada, y en esa provincia están las ciudades de sombra, que están como muy irradiadas por Celama. Y eso me permite una gran libertad, porque entonces tú puedes decir, bueno, pero tus novelas, Mateo, son actuales, ¿en qué tiempo se desarrolla? Digo, bueno, en un tiempo inmóvil, un poco simbólico que vale para ahora mismo, porque seguro que hay como muchos elementos que están en la urgencia de lo que vivimos, y para una cierta intemporalidad. Los trenes. Ya, los trenes. Bueno, una obsesión absoluta, en la que yo ya desde muy temprano conecté la idea de eso del tren de la vida, ¿no? El tren como una metáfora, ¿no? De algo que te lleva. Ya, esto parece demasiado obvio, pero es que el tren tiene estaciones, tiene trayectos, tiene servidores y está lleno de una gran mitología, ¿no? El tren tiene una gran mitología detrás, yo creo que mucho más que el avión y que el coche y que la motocicleta y hasta que la bicicleta, ¿no? Tiene una gran mitología el tren. Entonces, a mí ahí está el destino, los destinos a los que se llega, las estaciones y ese devenir, sobre todo de algunos trenes que no van a ninguna parte. Y luego siempre me fascinan mucho las vías muertas, o sea que todo eso es muy reincidente en mis novelas y tiene toda una psicología. Sí. Yo recuerdo un tren de chaval en Asturias que tenía una plaquita metálica que decía: recuerde durante todo el viaje mantener la cultura, la compostura y el decoro. O sea, es que es todo un programa de vida. Oye, yo he sido un viajero impenitente del Carreño, ¿eh? O sea que yo he estado en casi todos los trenes y allí he sentido el discurrir de mi existencia, para decir una pedantería. Los cines, y casi siempre, curiosamente, derruidos, ¿no? Ya, otro elemento crucial. Además, es que los trenes y los cines me persiguen y sí, se me ha convertido, los cines se me han convertido, ¿sabes?, en unos espacios imaginarios llenos de infinitas referencias. Casi siempre siempre se habló del cine como la máquina de los sueños o como el espacio del sueño, pero los cines como los lugares de la imaginación derruida o de la imaginación del pasado que tanto te ató y que tanto comprometió tu vida con tantas historias y demás. Tengo un libro inédito que yo creo que es uno de los libros a los que más cariño le tengo, que se titula El limbo de los cines, ¿sabes? Y
Y hubo un tiempo, yo soy un cinéfilo empedernido, ya viste el otro día en casa que, Sí. en fin, casi hay más películas que libros, pero bueno. Luego hablamos del cine. Luego hablamos del cine. Los libros están los sustanciales, no, pero ahora hubo un momento en mi vida en que llegué a pensar si me gustaban más los cines que el cine. Fíjate tú qué disparate, qué disparate. Y entonces hubo un momento en mi vida, tengo algunos relatos sobre ello, en que la atmósfera de los cines tenía para mí tal más fascinación que cometí alguna tropelía, que hoy día se puede contar porque pertenecen a mi etapa del pasado, ¿no? Me iba en Madrid a una sesión continua y me quedaba a dormir en el cine. Y esas emociones, esas sensaciones de la sala vacía, me salía por la mañana disparado cuando veía que llegaban las señoras a limpiar aquello, pero yo he pasado, sí, noches en los cines, en fin, eso da no, lo que no lo he hecho es en los cementerios, porque yo soy un cagueta, pero en los cines, Bueno, en los cines eso sí tenía una cosa misteriosa y me fumaba con el ozonopil. y también tengo aquí anotado la cultura oral. Claro, sí. Hombre, porque yo tuve la suerte, bueno, y el destino de haber vivido mi infancia en el Valle de la Ciana, que era un espacio que sigue siendo un bellísimo espacio, pero en los años de posguerra, cuando yo lo viví, diríamos que era todavía un territorio en el que pervivían algunos ritos de las culturas orales, los calechos, los filantones, en fin, esto de que tanto sabemos Sí. por Asturias y por el noroeste y demás. Y sí, yo eso lo viví con mucha intensidad. O sea, yo era un niño díscolo y mal encarado, pero que tenía una gran fascinación porque me contaran cosas. Y ahí sí descubrí un poco, pues hombre, la voz vecinal, la voz de la oralidad y esa voz que te traía ese tipo de historias repetidas y de viejos romances, pero bueno, pues donde estaban el mundo de lo legendario, las cosmogonías, en fin, cosas de esas administradas con unas voces como muy utilitarias, muy escuetas, muy expresivas. Y sí, sí, todo ese mundo me fascinó mucho. Luego enseguida leí La rama dorada de Fraser y luego además Sí. siempre tuve esa idea de que lo local es lo universal sin fronteras. Yo no era un niño de pueblo pueblerino. Yo tenía un sitio en el que oía y escuchaba. Claro, el Valle de la Ciana era especial. Allí había estado la institución libre de enseñanza, en fin, había una gran tal. Hasta tal punto, eso está en mi familia, porque también la conexión de mi padre con la Sierra Pambley y todas esas cuestiones. Bueno, diríamos que había también un camino de la oralidad a la cultura escrita, a la cultura con letras mayúsculas, y eso fue para mí una gran influencia. Y para terminar esa parte, hay un arco que usted recorre, que es el de la adolescencia, que le interesa mucho y después, evidentemente, la vejez, ¿no? Que eso se recorre en Bueno, novelas y en eso te textos. decía el otro día, yo he recorrido narrativamente mucho las edades, ¿eh? Ya O desde la sea, fuente de la edad, el término tiempo yo lo he medido mucho por las edades que se van cumpliendo, ¿no? Te comentaba el otro día que hubo alguien que me preguntó, ¿pero eso qué son las edades del hombre? Digo, no, hombre, yo eso de las edades del hombre fue un invento en Castilla-León, en fin, muy bonito y muy especial, pero en fin, las edades del hombre era una terminología que a mí no me pareció muy atinada, aunque sé que la inventó algún amigo mío muy tal, porque eran las edades de Cristo o algo así, en fin, no lo sé. Sí, hay, hay, hay muchos referentes de infancia en mis novelas y también un fuerte mundo de adolescencia, ¿no? Esa idea de la infancia como edad de la inocencia, en fin, es una edad para mí también especial, pero luego la adolescencia como ese punto de llegada primera en el que tienes ya una conciencia de pérdida. El adolescente está perdido porque ha perdido.
no le gustan mucho los referentes en general. Hay chicos Sí. adolescentes, yo fui uno de los malos, pero hay chicos adolescentes que administran la adolescencia bondadosamente, pero hay como mucho desasosiego, no solo en la parte hormonal, sino en la parte mental, en la parte sentimental y en las relaciones con los demás. Claro, yo creo que es un elemento crucial lo que te digo. Es una edad de pérdida. No has ganado Sí. nada. Ya cuando empiezas a ser joven empiezas a ganar algo. Pero de adolescente no has ganado nada. No te entiende nadie y además has dejado de ser inocente. Y bueno, bien, Ujú. luego ya viene la juventud, la madurez. Yo tengo, sí, mis novelas se encaminan mucho por las edades, porque en fin, yo empecé con una novela que fue un éxito desaforado. No sé, una novela que me ha perseguido toda la vida, que es La Fuente del. Y Que aquello bueno, se ve. que no está mal. Hay gente que no lo tiene nunca. Pero aquello se ve que era como una iluminación de mi destino, de mi destino Sí. de escritor. Esa novela se vendió muchísimo, se tradujo muchísimo, se hizo una película y bueno, de la edad de la fuente pues he seguido bebiendo, es verdad. Ujú. Muy bien. Vamos a ampliar el campo de visión, luego volvemos a la literatura. Eh, yo creo que le he leído en algún lado que piensa que estamos en un mundo demasiado invadido por la actualidad y eso le ha hecho un poco huir de la misma, me refiero a la actualidad, pero no del compromiso con lo contemporáneo, ¿no? Sí, sí, bueno, a lo mejor son sensaciones ya un poco de decrepitud y de esto de lo que hablábamos al principio, ¿eh? Aunque yo no Mm, tenga una visión tan negativa de hacerme no ya anciano, sino viejo. Viejo es una palabra sí. perfecta. Vejez, ancianidad también, suaviza un poco la cosa. Pero viejo, y como dicen los mexicanos, como dice por allá, no está mal ser viejo y pendejo. No está mal, no está mal. Recuperar la vitalidad pendejera del viejo. Pero bueno, esto es literatura. Esto ya es literatura. Ujú. Sí, tengo la sensación, y bueno, claro, este último año de la pandemia que a mí en fin, me ha cometido con enormes desgracias y tragedias, ha incrementado mucho, pero el mundo contemporáneo que vivimos ya es así, la actualidad. O sea, parece que uno vive atado a lo que a lo que está pasando y va a pasar pasado mañana y solo hay que eso, y eso es un enganche tremendo, no ya desde los medios de comunicación, sino casi desde la obsesión de vivir. Es una Sí. invasión, a mí me parece que perniciosa, porque evita un poco esa retirada que necesitamos todos los seres humanos para un encuentro con uno mismo, para tu propio pensamiento, tu propia intimidad, tu manera un poco de estar un poco retirado. Eso es fundamental. Ujú. Se lee, se ven películas, se ve arte, en fin, tantas otras cosas. Pero este exceso de actualidad y esta intemperante sobreabundancia de la misma, terrible invasión irrespetuosa, por ejemplo, por parte de nuestros políticos y de toda la gente que anda por Ujú. ahí con estas cuestiones, yo hace que yo predique, os diga, yo creo que no es bueno, es bueno refugiarse, hay que Ujú. refugiarse un poco para contener un poco este equilibrio interior de uno mismo, que no te lo asedien tanto y que no te lo invadan de tal manera. Mm. Porque ahora cualquier cosa que enchufas y demás es un palo terrible y el que no tiene dónde está en la red, que para mí me parece, bueno, un invento maravilloso que duda cabe, una tecnología extraordinaria, pero uno de los sitios más nefastos para el hundimiento de las Mm. emociones serias y para ser escaparate de la estupidez humana. Eso es terrible. Mm. Bueno, ahora se está yendo mucha gente de las redes, políticos, escritores, etcétera. Vamos a ir a la academia. Daría Villanueva decía el otro día que tampoco le gustaba que le dijeran que estaba en la tercera edad, que él era un viejo. Ha escrito un libro muy interesante. ¿Cómo es el día a día en la academia? No sé, aparte ahora haciéndolo a través de Zoom, no sé si discuten mucho, no sé si cuántas veces saca el señor Pérez Reverte el sable en medio de una mesa, no sé.
Sí, 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 bueno, se discute, claro, hombre, la academia, diríamos, es un lugar de encuentro de una serie de señoras y señores que han sido reclamados para estar allí, bueno, para velar por la lengua, en fin, para un trabajo Ujú, relacionado con la lengua, con su difusión, con los elementos que la constituyen, ¿no? Y ujú, hacer una suerte de notariado. Yo creo que con una conciencia nada policial, ¿eh? O sea, yo creo que en la academia hay una conciencia, diríamos, de servidores eh, que intentan, bueno, pues que haya el uso mejor, el uso más adecuado, que se constituya el diccionario de la mejor manera, hay que andarlo ujú. renovando continuamente, está lleno de errores, de lapsus, de espacios que hay que ir rellenando, y luego una atención a todo el mundo de las palabras que van saliendo. Y luego un compromiso tremendo con el total de la lengua. Date cuenta de que la lengua peninsular es la minoritaria, o sea, las lenguas, el Mm. español de América es infinito, el español de las otras orillas. Hay una conexión muy fuerte con todas las academias y un trabajo común en prácticamente todo lo que se hace. Bueno, pues mira, yo creo que el trabajo más estimulante, aparte de muchos otros, es el que hacen las comisiones de académicos. Estamos Sí. divididos en comisiones y las distintas comisiones se van encargando de distintos sectores de la lengua, repasando palabras, viendo propuestas y demás. Y ahí, Petit Comité, pues se hace un trabajo, la verdad, muy Ujú. creativo y muy interesante. Y ahí sí que se establecen, oye, muchas dudas, la lucidez de llegar a definir esto bien y demás. Y esa es tal vez la labor más intensa y más importante. Bueno, todo eso va a los plenos, se aprueba, las palabras Sí. luego viajan a las academias americanas, pero en fin, y un escritor, claro, me puede decir, bueno, y un escritor, porque ahí, claro, en la academia están representadas, diríamos, por decirlo de una manera así un poco explícita, todas las vertientes profesionales de la lengua, vamos, o sea, las Ujú. vertientes científicas, jurídicas, en fin, todas las vertientes de la lengua. Y los creadores, ¿no? Poetas, ensayistas, filósofos y demás. Pues mira, los creadores, tal vez por lo que yo he percibido ya después de tantos años, somos ahí un poco francotiradores del lenguaje. Claro, está en tu uso de la lengua, en el uso de las palabras, en tu escritura. Parece que siempre hay un pulso a la hora de casi distorsionar el sentido sintáctico y hasta el propio valor de las palabras para lograr grados de expresividad más extremos. Y bueno, es una vertiente muy importante de la lengua, claro, ¿no? La parte Sí. inventiva de la misma. ¿Qué piensa del lenguaje inclusivo? Pues mira, el lenguaje inclusivo, lo que pienso es que el lenguaje debe determinar de la manera más explícita y seria todos los aspectos que tiene la lengua, el comportamiento y lo que representan todas las personas en todos los sentidos, ¿no? Lo inclusivo, hoy día probablemente lo que hay es como bueno, una atención importante siempre, la curiosidad y además el mundo del feminismo yo creo que tiene mucha razón para estar ahí atizando y dándole las vueltas que sean, pero en el tema del lenguaje te puedes pasar fácilmente, ¿no? Y Ujú. en algunas de las requisitorias inclusivas, oye, la academia ha dictaminado unas normas que se entienden y pues siempre hay sus más y sus menos, ¿no? En ese sentido. Pero Sí. tal vez diríamos que es un hueco muy propicio a la exageración. Vamos a volver un poco a su obra. Vamos a hablar del cuento, que tiene una relación muy estrecha. Hay varias escuelas de relato. Tenemos el estallido final de Borges, tenemos la intensidad que se desarrolla a lo largo del relato de Cheever. Aquí tengo vicisitudes que tuvo a bien regalarme el Sí, otro día, que son pequeñas novelas, pero también pueden ser sí. pequeños relatos. Y no sé, ¿cuál es la clave de Luis Mateo Díez para hacer un buen relato? Bueno, verás,
Lo primero es que el cuento, ya un poco desde mis comienzos de narrador, pero según eso ha ido prosperando, diríamos que en mis novelas, en mis narraciones, en mi mundo imaginario, hay mucha contaminación cuento-novela, ¿no? Sé Ujú. que son dos géneros perfectamente distinguibles, porque abundan en mis novelas, hablan mucho los personajes y muchas veces los Sí, personajes diríamos que hablan no solo de forma utilitaria, sino que para contar algo de lo que les sucede, cuentan algo que tiene casi connotaciones de cuento, ¿no? Que es ese relato breve, estricto, en el que nada sobra ni nada falta y que cuando es hermoso tiene además, no sé, como una poderosa significación más metafórica, ¿no? Parece que sí, te lleva un poco a la irresolución y al misterio y te puede dejar no ya sin que el cuento termine, sino que te puede dejar un poco con la idea de que allí hay algo más de lo que te han contado, que es un poco sí. también los cuentos de las tradiciones populares, las moralidades y todas esas cuestiones. Pero bueno, en esta disyuntiva sí que me he dado cuenta, ¿sabes?, de que hay una construcción muy entre el cuento y la novela en mis novelas. Creo que te comentaba el otro día, porque ahora lo próximo que va a salir es una experiencia curiosa Ujú, que he hecho en manos de Ángeles Encinar, que es una profesora súper experta en el tema del cuento, que es un poco la reconversión de Celama a los cuentos que hay dentro, ¿no? sí. Y eso que llaman la novela compuesta y que se hizo en Norteamérica en estudios muy a partir del Desciende Moisés de Faulkner y bueno, de los dublineses de Joyce y también del Vineburg, Ohio de Anderson, ¿no? Y Ujú. hay una teoría muy moderna sobre esas cosas que, bueno, me ha tocado un poco, diríamos, mis inquietudes de cuentista novelista, el cómo todo eso está imbricado y demás. Y curiosamente me ha enriquecido mucho, ¿sabes? Esta experiencia de Ujú, decir, Celama es Celama, son tres novelas, es una trilogía, se llama El reino de Celama, y ahora vamos a expurgar esa celama que tiene una dimensión novelesca y vamos a ver las características que tiene de novela ujú. compuesta, extrayendo los cuentos que hay en ella, porque los estratos narrativos de Celama son estratos que tienen mucho que ver, bueno, con toda la historia de los muertos del territorio, con la mitología, con la orografía y con esas cuestiones. Con lo cual estoy haciendo una especie de reconversión del cuentista novelista que toma conciencia, no sé, de que la pauta narrativa mínima es el cuento. Esa es la pauta narrativa, imaginativa mínima. Y bueno, has citado grandes cuentistas y ahí están las demostraciones. Muy bien, entonces vamos a salir de este territorio mítico. Antes había comentado Luis que había sido un niño magnicida, ya nos metemos Ah, en la política. madre mía. y, y vamos a pasar a ese terreno también irreal que la política. El otro día yo leía una entrevista suya, la desgracia universal se compagina entre determinados mandatarios que administran la política de bajo calado. También he leído el otro día en una columna de Ignacio Camacho que no importan los hechos, sino que los datos parezcan precisos. No sé, estamos en esta ceremonia de la confusión a la que todos asistimos entre asombrados y desolados. No sé cómo ve usted este territorio. Sí, no, bueno, como te decía antes, yo soy un refugiado de la actualidad, o sea, Sí. del exceso de actualidad. Oye, comprometido con el mundo contemporáneo y con todo lo que está sucediendo, Dios me libre. Con una sensación de haber sido alguien en pos de la democracia, Dios me libre. Aquel niño magnicida aquello era un disparate de aquel niño. Pero sí, yo era un niño, tenía además
un amigo, bueno, no te cuento eso porque eso no viene a cuento, pero en fin, yo, hay un cuento de eso. Pero bueno, lo que vamos. Alguien que estuvo en eso, que tiene una edad, que vivió tan intensamente, fíjate, me remito a mi infancia, al año 42, la posguerra todavía virulenta. Yo soy un niño de la posguerra, no de la guerra, pero soy de la posguerra. Había vivido todo eso, bueno, pues todo el desarrollo, el compromiso universitario, los contrastes ideológicos, los progres que andábamos por ahí, a lo que fuera, en fin, no lo sé, todas esas cosas van derivando, y entonces yo vivo ahora esa actualidad que me agrede, en la que empiezo a ver que hay un descrédito de cosas en las que uno creyó firmemente, pero que además es como un descrédito interesado o un descrédito improvisado, hecho olímpicamente de una manera un tanto desventrada, o sea, como sin venir a cuento. ¿Eh? Yo soy un hombre de la Constitución del 78, esa es la gran Constitución de mi vida. Precariedades todas las que quieras. Yo soy una persona de la transición. Claro que todo eso, hombre, de la herencia, siempre fui con el matiz republicano, pero bueno, ahí había un señor que nos había caído encima. ¿Qué le vamos a hacer? Sobrellevábamos todo. Los acuerdos que hubo en este país, oye, fueron extraordinarios y demás. Bueno, a ver cómo todo eso se degrada. Oye, a mí me provoca cierta inquietud. Es decir, pero ¿qué es esto? Y luego una sensación de que vivimos en un mundo, y ya no solo en España, y dejo al lado el tercer mundo porque esa es la desgracia que todos tenemos y que nadie asume al 100%, pero que vivimos en un mundo en el que da la impresión de que te están gobernando los peores de cada casa. Es una cosa un tanto, digo a nivel internacional, ¿eh? O sea, haces un repaso, y no me refiero solo a Trump, en fin, el señor, la sola existencia de ese señor como presidente del país más poderoso y que tantas cosas nos ha dado, ya te deja, no ya inquieto, perplejo y hasta hundido en la miseria. Entonces, bueno, Sí. esto no es que genere una desconfianza en los políticos, sino una sensación de que el que va a la política debe de tener eso que decían nuestros padres, una cierta categoría. O sea, que hace falta tener una formación y unas cualidades y un sentido común de las cosas que, desde luego, choca totalmente con lo que estás viendo. O sea, enchufar hoy día la televisión, ahora que en Madrid estamos a punto de caramelo, y además con todo lo que nos ha caído encima y esta administración europea desastrosa de la pandemia y el reflejo en España, oye, donde se ha hecho lo que se ha podido, pero lo que se ha podido ha sido bastante mal. Todo esto hace, no quiero dar una imagen derrotista, pero sí de refugiado. Yo estoy refugiado en casa y además, fíjate, en esto soy muy exagerado. Yo tuve una juventud muy anarcoide. No creo que, tal como están las cosas, la obligación moral tremenda, si eres un demócrata hecho y derecho, sea que el día 4 haya que salir a votar. Si yo no tengo a quién y me quedo en casa, es un acto democrático tan absolutamente respetable y moral como el que sale a echar eso ahí, no se sabe dónde, porque unos y otros parece que ozan en los mismos cubiles y todo aquello es un alboroto. Esto es como del anarcoide. Luego llega ese día y a lo mejor bajo. Si puedo me tomo una cerveza y posiblemente les daríamos un susto y tendrían que empezar a articular de nuevo ciertas cosas. Pero bueno, vamos a pasar, bueno, yo creo que nos queda poco ya. Vamos a hablar de cine, ¿no? Porque no puede entenderse la vida de Luis Mateo Díez sin el cine. Yo tengo tres referencias: John Ford, podríamos decir John Ford, John Ford y John Ford, pero también tenemos a Renoir y también tenemos a Bergman, ¿no? No sé qué películas o más, no sé, ¿qué más nos puede comentar sobre eso? Bueno, sí, soy cinéfilo y es verdad que hubo un tiempo en que pensé que me gustaban más los cines que el cine. Bueno, eso perteneció a un momento en que
esos se convirtieron en unos espacios literarios que ahora están en mis novelas, pero no, el cinéfilo ve cine. La posibilidad un poco de los DVDs y de toda esta nueva tecnología que, en fin, te quita de las salas y es bastante triste, pero te permite bucear en el total casi de la historia del cine, ¿no? Ver esas películas que no viste y que no volverías a ver y que están ahí. Sí, yo, mira, me he degenerado un poco, ¿sabes? Esta condición de cinéfilo que ve tanto cine me ha ido abriendo algunos conductos, en fin, un poco más allá de lo debido. Por ejemplo, cierta, cierta idea de subgéneros que, bueno, también me he metido en ellos. Y sobre todo el mundo este exagerado que inventaron los de la Nouvelle Vague, del director es la estrella, del creador absoluto, ¿no? Ese tipo de cuestión. Tengo como referencias, desde luego, lo que tú has dicho. Para mí, Ford, Renoir y Berman son tres referentes que están ahí, al lado de 100 o de 200 más, ¿sabes? Y no, pero luego tengo mis manías. Por ejemplo, tú me dices, a ver, Por ejemplo, por ejemplo, voy a decir una butada. ¿Y de quién es el cineasta más cursi de la historia del hay unos cuantos que se cine? pueden llevar la palma. El cineasta más cursi es François Truffaut, que es un gran Por- cineasta, pero un cursi insoportable. ¿Cuál es la película más cursi de la historia del cine? Hablando de grandes películas, o sea, de películas importantes. No te voy a decir ahora el enanito de no sé qué. No, Jules Seguin. Una cursilada que es como la historia de una sopaboba y dos tontos del pueblo. Entonces, esas cosas, esto es lo bueno que tenemos los cinéfilos, tenemos una cosa maravillosa, y es que podemos ser muy radicales y luego desdecirnos. Oye, en literatura eso es más complicado. No, yo no puedo decir que leí a no sé quién y luego me gustaba y luego me volvió a leer. A ver, pero en esto sí, en esto los cinéfilos sabemos. Entonces, bueno, los clásicos, el cine negro, el cine de aventuras, todo eso, y de vez en cuando descubrimientos. He sido muy seguidor del cine italiano. En el cine italiano hay algunos directores Sí. exagerados que tienen películas horribles, pero en las que puedes coger, yo qué sé, dos o tres inolvidables, como Dino Risi, ¿no? Bueno, hay Comensini, tantos. Yo vi el otro día Los Inútiles de Fellini, que no lo había Ay, visto. hombre, no habías visto Los Y Inútiles. Pues sí, no. Bicheloni. Bueno, Sí. pues mira, por ejemplo, Bueno, pues ese, sí, nada, es verdad, un caso extraordinario. Fellini luego se bien. pasó de la raya y se hizo un señor, en fin, muy pagado de sí mismo y que contaba unas Sí. historias untuosas y demás. Pero vamos, y además, en dirección de cosas, por ejemplo, una de las líneas cruciales de la historia del cine es el neorrealismo, ¿no? Ese punto al que llegar. Muy bien, vamos terminando ya. Muy bien. Tenemos un par de cositas aquí. Y, en algún momento también ha comentado que el lector se siente frustrado, ¿no? En el mercado editorial está lleno de banalidades, todos los lanzamientos que a mí me llegan muchas cosas por la radio y la verdad es que tengo que hacer un verdadero cribado. Solo queda releer los clásicos, al final, algunos días un poco para purificarse, ¿no? A mí también me sucede eso. Pero no encuentra autores jóvenes que le guste, porque sería fácil decirnos, hablarnos de todo lo que está leyendo, Dostoyevsky, Tolstoy, Stendhal, pero algunos autores que le interesen jóvenes. No, yo tengo la sensación, mira, es verdad, claro, la condición del refugio conlleva limitaciones. Te refugias y bien. Hombre, a lo mejor degustas mejores vinos y haces cosas un poco más refinadas. O tienes algún buen amigo que te recomienda algún whisky, un Riesling o alguna cosa de esas que tú conoces. Pero si el refugio te separa, como hay tanta actualidad, cuando te vas de la actualidad diríamos que te separas un poco del total, sigues y demás. No, yo tengo la sensación
claro, como refugiado y en este año pandémico y estas cosas tan terribles, he vuelto mucho a los clásicos, sí, porque me apetecía mucho. Vamos a ver, y me apetecía leer por cuarta vez, ¿qué te diría yo? La Regenta. Pero es que me apetecía volver a leer La Regenta o la Desheredada de Galdós, volver a leer Los... grandes novelas nuestras y bueno, volver a leer Ana Karenina y volver a leer, lo cual es un reto, en fin, que da la impresión de que todavía estás un poco joven de cabeza. Volver a leer Los hermanos Karamazov, todas esas cuestiones. Bueno, claro, la dedicación del tiempo, eres un cinéfilo, gastas mucho en ver películas, hay algunas series que te atraen, hay un ámbito de entretenimiento que me parece crucial. Para mí el arte, el compromiso del arte es con la vida, pero el arte no es sufrimiento. Entonces, que las novelas sean entretenidas es maravilloso. Lo que pasa es que el entretenimiento debe de conllevar, diríamos, bueno, te puede someter a un cierto esfuerzo, el disfrute, el placer puede ser, diríamos que hay que ganárselo también. Pero bueno, eso sabemos que es así. No, pero yo, fíjate, tengo la impresión de que en el panorama de la literatura española, donde, bueno, seguro que están bien esparcidos ámbitos distintos de bestseller, de gente que tiene mucho éxito, lo cual me parece estupendo y muchos seguro que están muy bien. El auge de la novela negra, cosas que tú cultivas, por ejemplo, pues eso, oye, hay novela, el género no determina otra cosa que no determina la calidad o la falta, es todo lo contrario. Pero sí tengo la sensación de que en las generaciones ya posteriores, no sé, yo que ando ya por los 78 años, hay gente muy interesante, o sea que en la narrativa española y en la poesía, en la creatividad en general, sé que hay gente muy interesante. Yo no lo sigo mucho, pero sí los referentes de lo que va sucediendo y demás, sí que me llega. Lo que no es decir, no, no, esto se acabó, los grandes novelistas eran nuestros padres y ahora aquí ya no hay nada. No, yo creo que además hay que asumir que generacionalmente puedes irte viendo amortizado. Y no está mal. O sea, lo que pasa es que eso a mí me ha reconcentrado mucho más en mi propia obra. Probablemente en lo que escribo actualmente soy más experimental que lo que hice antes, porque el reto me ha Sí. llevado el reto me ha llevado ahí, pero también lo que puede ser la divulgación o la difusión de mi obra, yo estoy acomodado, bueno, a un destino modesto, razonable, las valoraciones que te llegan y los reconocimientos son maravillosos, pero bueno, pues ese es el conducto. Y ir viendo también que lo que vas cumpliendo y la obra que vas haciendo te lleva diríamos, a culminar esa obra y a verte un poco amortizado. Y ya la última cuestión, desde luego el marco es asturiano, el comercio, el Ateneo Jovellanos, la gente que nos va a escuchar, ¿No? mucha gente de Asturias. La juventud, esos 3 años en Oviedo que usted pasó, ¿qué recuerdos tiene? Yo tengo la impresión de que tiene muy buenos recuerdos y que ese vínculo sigue en su cabeza, ¿no? Una parte, los 3 años que yo pasé en Asturias como un estudiante de derecho, en fin, que no tenía muchas convicciones en lo que estudiaba y que esparcía muchas horas fuera de lo que tenía que hacer. Se eh, ligaba mucho. eh, no, yo no mucho, no mucho, porque yo qué sé, tampoco tenías muchas cualidades para ir. Pero lo que había eran grandes amistades. ¿eh? Amistades femeninas y masculinas, chicas, amigas extraordinarias y amigos. Y luego yo sí, en Oviedo, yo fui a Oviedo en una situación anímica muy catastrófica, ¿sabes? No sé, la carrera que yo no me gustaba, había fracasos, estaba ahí un poco estrambótico, andaba un poco enfermo. Oye, enseguida encontré amigos, encontré algunos amigos que me salvaron la vida y que me llevaron con otros amigos y fueron 3 años muy intensos de amistades absolutamente inolvidables. Y luego Oviedo, Gijón, El Carreño, todo lo que quisieras, todo lo que yo pude ver, mmm,
diríamos que fueron atmósferas urbanas que me influyeron mucho, me marcaron mucho. Yo tengo una huella de León, sin duda, de León ciudad, fuerte, y hasta hubo alguna novela primera que era León ciudad, pero yo creo que hay más intensidad, hay más cercanía con atmósferas urbanas asturianas y aquel Oviedo de aquellos años, porque ahora Oviedo es una ciudad primorosa, está perfectamente, sí. y Gijón no digamos, ¿no? Pero aquel Oviedo todavía un poco con las lacras de la humedad y la vejez y aquellas cosas, esas atmósferas a mí me llenaron mucho. Y fui además, bueno, pues un asiduo por ahí de los Chígueres y demás, a veces en solitario, ¿eh? Iba por la calle Mon, por los sitios más extraviados, y se me pasaban las horas por allí perdido. Aproveché también para volver a leer a los grandes escritores leoneses, asturianos, y luego, bueno, había amigos escritores y había gente de un nivel cultural e intelectual muy grande, sí. Bueno. Es una estancia para mí, muy bien, en mi historia de escritor, fundamental. Muy bien, pues me alegro un montón. Y yo creo que hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, Luis Mateo Díez, y va a entrar otro Luis, y yo creo que nos dará la despedida, y agradecidísimo. Y la verdad es que yo estos días estaba hablando con gente, y mira, he tenido la suerte de estar hablando y he entrevistado a un hombre sabio, y la verdad es que es espectacular. Muchas gracias, Nacho. Pues muchas gracias a los dos por esta conversación tan interesante, y cómo en apariencia una simple entrevista puede ser toda una lección de literatura en cuanto a la buena utilización del lenguaje, que por desgracia hoy no abunda. Esperamos que pronto termine esta pesadilla de confinamientos y restricciones de forma que podamos saludarnos personalmente. Y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Les deseamos tengan un feliz resto del día.